En esta vista detalle de orden, estamos realizando el fetching en el backend a través del API de Supabase, donde obtenemos un objeto con la información de la orden, detalle, y la propiedad anidada en el objeto detalle que incluye un arreglo de productos y cantidades. Pero estamos realizando dos llamados desde el backend a la base de datos y podemos optimizar este llamado utilizando el mecanismo disponible en el API de Supabase para llamar a una función definida en la base de datos a través de un llamado a procedimiento remoto, o por sus siglas RPC. Utilizarlo es bastante sencillo. Usando la instancia de Supabase que usa los cookies y el JWT del header para transmitirlo a la base de datos y poder pasar el proceso de autorización impuesto por las políticas de seguridad, añadimos el método RPC que recibe como parámetro un nombre de función existente en la base de datos y los parámetros que esta función requiera. En la plataforma de Supabase, en el Query Editor, construimos la función que llamaremos desde nuestro servidor en Vercel. La llamaremos getOrderWithDetail con un parámetro OrderID que recibimos del enrutamiento dinámico. Vamos al editor de Postgres y creamos la estructura de una función que toma como parámetro el ID de la orden y retorna un tipo de dato JSONB. Esta función termina con el par de signo $, y la especificación del lenguaje PL/SQL diseñado para escribir funciones, procedimientos de almacenado. Este será el cuerpo de la función y la zona de declaración de variables. Empecemos por realizar el query de la orden a partir del ID. A partir de este resultado, realizamos un inner join para traer los datos relacionados de la tabla de detalle. Traemos este query a nuestra función, la cual retorna un tipo de dato JSON. Cambiamos estos alias y añadimos la cláusula where para filtrar la orden a partir del parámetro especificado en la función y retornamos el resultado. Construimos el objeto que devolveremos usando la función de Postgres para operación del tipo JSON llamado JSON-Build-Object. Esta función JSON recibirá los datos que retorna el query de la orden y la construcción del objeto incluye un key y un valor separado por coma. De la misma forma, creamos la propiedad anidada del detalle de la orden y construimos un objeto detalle que por ahora solo contendrá el ID del detalle. Ejecutamos el script para crear la función en la base de datos y tenemos un error de tipado. Ejecutamos nuevamente y fue creado con éxito. Para invocar esta función utilizamos el statement select y el nombre de la función con el parámetro requerido. Vemos el resultado. Incluiré el resto de propiedades del objeto y probamos nuevamente. Esta vez usaremos el visualizador de formato JSON. Vemos que esto se asemeja al objeto que debemos retornar de la orden con el detalle. Nos falta incluir el arreglo de productos. Al revisar la vista detalle, vemos que aún falta el contenido del producto, que debemos extraer de la tabla productos. A partir de estos IDs, necesitamos obtener la información de productos y lo haremos de forma sencilla. Realizamos un select a la tabla detalle para traer los IDs de productos que se encuentran anidados en la columna Product Items. Extendemos el listado del arreglo en una columna utilizando la función de Postgres para extraer los elementos del arreglo, lo que crea una tabla con la cantidad de filas correspondientes a la cantidad de elementos en el arreglo. Con esta notación extraemos la propiedad ID del objeto y necesitamos extraer la propiedad cantidad. Creamos una tabla en memoria para poder utilizarla de forma transitiva en los subqueries. Realizamos un join con la tabla productos a partir del product ID y obtenemos los productos relacionados. Ahora seleccionemos la propiedad que nos interesa para construir la vista de detalle. Este bloque de código será el body de la función que nos entregará la lista de productos con cantidades a partir del ID de la orden. Este resultado lo pasamos como argumento a la función que construirá el array de objetos con detalle de producto. Estas son las propiedades que incluimos en el objeto. Traemos el encabezado de la función. Esta variable se llamará productDetails, que es la que retornaremos en la función. Necesitamos un alias
y guardar el resultado de la construcción del arreglo en la variable que retornamos. Creamos la función, revisamos el resultado y vemos el arreglo de objetos con el detalle de producto y la cantidad solicitada en la orden. Falta añadir este arreglo a la propiedad ProductItems del objeto detalle de orden, sin olvidar el ID de la orden que enviamos como parámetro desde el servidor en Vercel. Ejecutamos y tenemos una invocación cíclica, que se debe a que llamamos la función de forma recursiva. Debemos cambiar este nombre a getProductDetails. Ejecutamos nuevamente la función y esta vez todo se encuentra en orden. Podemos ver la estructura deseada en el valor de retorno. Por último, vemos la vista detalle renderizando de forma correcta la información. Revisando la base de datos podemos comprobar la existencia de las funciones que estamos invocando de forma remota a través del API de Supabase, con lo que logramos optimizar este fetching de datos desde el servidor.